secretaria, abogada, va a dar lectura a la cuenta, por favor, Claudia. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Fiscalía Regional de Valparaíso, mediante el cual excusa la asistencia a la sesión la fiscal regional, puesto que no existen antecedentes que pudiesen ser aportados por el Ministerio Público, ya que la indagatoria que se relaciona con la materia investigada secreta para terceros ajeno al procedimiento y además que la investigación no se encuentra formalizada. Correo electrónico del señor Roberto Jacob, alcalde de la Municipalidad de La Serena, mediante el cual adjunta los siguientes antecedentes. Carta de intención del proyecto del complejo San Ramón, antecedentes que corresponden al correo del gobierno regional. Certificado de factibilidad de agua San Ramón, lote 15. Certificado de factibilidad de suministro electrónico que señala que no es factible de suministrar energía eléctrica a la instalación ubicada en Camino San Ramón, lote 16. Informe emanado del Servio Coquimbo, por el que indica que el inmueble no se encuentra afecto a expropiación, certificado de la Municipalidad de La Serena, en el que indica que la propiedad ubicada en Camino San Ramón, lote 15, se encuentra afecta a declaración de utilidad pública, el plano del lote G1 y la copia del correo electrónico remitido por la señora Paulina Tapia Estudillo, por el que envía todos estos antecedentes a la Municipalidad de La Serena. Oficio del director de impuestos internos, mediante el cual responde a la solicitud de esta comisión en cuanto a remitir facturas o boletas de honorarios emitidas durante los meses de enero y febrero del año 2020 por la señora Javiera Lora y el señor Pablo Flores, quienes habrían participado en calidad de tasadores en el proceso de adquisición de terrenos por trato directo para la ejecución del proyecto Construcción del Centro Deportivo San Ramón, y comunica al respecto que la información se encuentra sujeta a reserva tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario, y que esta información fue remitida al Ministerio de Hacienda mediante oficio secreto, cumpliendo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. No sé si sobre la cuenta alguien quiere agregar algo, o en el punto varios. Entonces, la sesión de hoy tiene por objeto recibir en audiencia al presidente subrogante del Consejo FENSE del Estado, señor Daniel Martorell Correa, y a la profesional encargada del Departamento de Preinversión y Evaluación de la División de Planificación y Desarrollo Regional del BORE de Coquimbo, señora Paulina Tapia Astudillo. ¿Ya? Entonces vamos a partir primero con el Consejo de Defensa del Estado, y después, en la segunda parte de la sesión, vamos a completar puntos que nos quedan pendientes en relación a Paulina, que estuvo con nosotros de las primeras citadas a la comisión. ¿Ya? Bueno, yo creo, presidente, que ustedes ya han dado una noticia que a nosotros no sé cómo decirlo. No es que nos alegre, porque no nos alegra que hayan casos de corrupción, pero nos tiene satisfecho el hecho que el Consejo de Defensa del Estado, por lo menos a mí como presidente de la comisión, haya tomado nota en esta situación del caso llamado Papaya Gate por la prensa, dado que la primera información que tuvimos acceso, cuando vino el Contralor a exponer, quedaron muy en evidencia las irregularidades que estaban en este proceso, y posteriormente, a medida que avanzó la gestión de la comisión investigadora, también pudimos conocer muchos más antecedentes que hacían más explícito y nítido las situaciones irregulares que habían en este caso, que a juicio mío son constitutivas de delito. Yo entiendo que el Consejo de Defensa del Estado ya informó públicamente la presentación de una querella. Bueno, yo creo que todos los que estamos en esta comisión, más que preguntarles, nos gustaría escuchar al Consejo de Defensa del Estado, el porqué, los fundamentos, y tal vez sobre esa base podemos preguntar para no especular y hacer preguntas iniciales que tal vez ustedes tienen los antecedentes. Yo solo tengo la duda habíamos invitado al presidente, entiendo que está usted, Daniel, ejerciendo la subrogancia, no sé si hay algún antecedente sobre esa situación, solo para lo formal, que nos pudiera clarificar. Sí, el presidente se inhabilita en esta causa, se inhabilita ya hace mucho tiempo, desde marzo de este año está en su inhabilidad porque, bueno, en el Consejo tenemos una costumbre de ser extremadamente rigurosos en las causas de inhabilidad, y el presidente titular del Consejo manifestó tener un grado de conocimiento cuando se supo de alguna de las personas vinculadas con la inmobiliaria, lo que motivó su inmediata inhabilidad, como digo, en marzo de este año.
por lo tanto ya durante muchos meses el presidente no participa y al formularse la invitación, yo que soy el presidente subrogante, asumí la representación del Consejo y por eso estoy presente frente a usted. Esa es la explicación respecto a lo que usted me pregunta, diputado. Muy bien, yo creo que era un antecedente muy importante de señalar al inicio porque tal vez es lo que no ocurrió justamente en el caso que estamos discutiendo, de que personas involucradas con conocimientos, con vínculos, tuvieran que haberse inhabilitado. Así lo recomendó el Contralor. Dijo, cuando una persona es un cargo y tiene una relación cualquiera con alguien que está haciendo propuestas o hace formulaciones de compra-venta, lo correcto es inhabilitarse para que no haya ningún tipo de parcialidad o arbitrariedad. Así que yo, Daniel, los felicito, creo que es una muy buena norma que se haya actuado con esa prudencia, porque este es un caso emblemático y obviamente nos preocupó mucho. Yo le doy la palabra, presidente del Consejo. Bueno, manifestarle, independiente de las dudas o consultas que ustedes cualquiera me quiera formular, siempre predispuesto nosotros a tratar de colaborar con los distintos órganos que actúan en represión de la corrupción como fenómeno generalizado. Y por cierto que las comisiones también de la Cámara apuntan, además de tener otro objetivo, pero apuntan en un objetivo central respecto de la lucha de la corrupción. Así que como primer comentario general, venir con mucho placer a poder participar en los antecedentes que podamos entregar a la comisión. Lo segundo, efectivamente confirmar que la semana pasada, el día viernes, se dedujo la querella criminal por el delito de fraude respecto a determinadas personas que ha salido a la luz pública en una información ya periodísticamente consolidada, respecto a la señora Lucía Pinto, ex intendenta de la región de Coquimbo, el señor José Cáceres, jefe de división de planificación y luego pasó a administrador regional del GORE, Eduardo Espinosa, como jefe jurídico del GORE, y un particular, Pablo Brachita, que está vinculado por el lado de las inmobiliarias. Respecto a esas 4 personas, el Consejo, a partir de la valoración y estudio de los antecedentes, que nosotros de manera muy rigurosa, quiero señalarle, presidente, realizamos en todas las causas, y por lo tanto necesitamos el tiempo adecuado para efecto de fundamentar nuestras acciones, porque ese es el horizonte que pretendemos cuando ejercemos una acción penal, entendiendo que detrás del ejercicio de la acción penal institucional del Consejo de Defensa del Estado hay un efecto importante y por lo tanto nos tomamos el tiempo para valorar todos los antecedentes y una vez que llegamos a un grado de convicción respecto de los fundamentos de nuestra acción, decidimos plasmarla en una acción criminal como en este caso. Pues bien, el día viernes se presentó la querella, como señalé, en contra de estas personas por el delito de fraude, sin perjuicio de advertir que obviamente así nosotros ejercemos las acciones. En caso de esta naturaleza pueden verificarse otros delitos y por cierto es que de verificarse los antecedentes de otros delitos vinculados con eventual fraude como pueden ser negociaciones incompatibles, el Consejo utiliza el mecanismo procesal una vez que ya es querellante de ampliar la querella a esos nuevos tipos penales que se puedan ir derivando de una investigación. Entonces, como segundo comentario o tercer comentario, señalar que efectivamente la querella está presentada, la querella fue declarada admisible por el juzgado de garantía respectivo y por lo tanto nosotros tenemos la calidad de interviniente ya querellante institucional en estos hechos respecto de lo que he mencionado anteriormente. Fundamentalmente, la querella se deduce en contra de estas personas por el delito de fraude, entendiendo de que el juicio de imputación, como ustedes ya conocen y que también está a la luz pública manifestado en distintas notas periodísticas, y por lo tanto es un antecedente también conocido, el juicio de imputación fundamentalmente nace producto de, diría yo, las diferencias de precio entre cotizaciones iniciales versus lo que se pagó por el terreno. 2, imputación de la Contraloría General de la República respecto de no acreditar un mecanismo excepcional como es el trato directo versus la licitación pública. En términos más sencillos, entender que la licitación pública, especialmente por estos montos involucrados, es el mecanismo a partir del cual debería materializarse las compras y no el trato directo, y que si bien es cierto el trato directo existe como un mecanismo, es absolutamente excepcional y por su carácter excepcional hay que
acreditar debidamente los fundamentos, entonces ahí hay un segundo juicio de imputación, entendiendo de que esa justificación de un mecanismo excepcional, entre paréntesis, trato directo, no se verificó. En tercer lugar, las distintas representaciones que el órgano Contralor, Contraloría General de la República, hizo de las resoluciones que aprobaban el contrato de compraventa, que fueron 4, en distintos periodos, cambiando algunos fundamentos de la reprobación, manteniendo otros en todas las reprobaciones, por ejemplo, el tema del precio y la no debida justificación del precio involucrado se mantiene como una constante respecto de la representación que hace Contraloría General de la República a las resoluciones dictadas para aprobar el contrato de compraventa. Entonces, ahí también emana una fuente de incriminación directa, entendiendo a mayor abundamiento, perdonen que haga disquisiciones jurídicas que para las personas que no son abogados a lo mejor puede parecer un poquitito latero el tema, pero tengo que entregar los fundamentos de nuestra acción y por eso es que tengo que hacerla, entendiendo que detrás de las representaciones de Contraloría General de la República no solamente hay una constancia directa en torno a que la Contraloría como ente contralor está representando, en este caso al GORE, la aprobación de un contrato, o sea, es una cuestión que no es necesario ser abogado para entender que ahí hay un tema en torno a observar que hay una representación. Pero además de eso, y aquí viene mi comentario que adelantaba, entender que la Contraloría General de la República para los funcionarios públicos, los informes, los dictámenes de la cual deducen, son obligatorios. Entonces hay un tema en torno a la obligatoriedad del dictamen emanado de la Contraloría General de la República, que obviamente está apuntando a una obediencia respecto de los funcionarios públicos. Entonces, no es un tema de pensar distinto a la Contraloría como funcionario público. Uno puede pensar distinto a la Contraloría y es lícito intelectualmente pensar distinto a la Contraloría. El tema está en torno a la obligatoriedad que tiene un dictamen de la Contraloría que está establecido con una fuerza obligatoria para los funcionarios públicos que le da un carácter, en este sentido, de obediencia muy, muy importante dentro del juicio de recriminación. El cuarto o quinto fundamento de incriminación estuvo dado por el cambio contractual que se hace de una cláusula del contrato que justamente es la que estaba motivando tener que pasar a la resolución por la toma de razón para efectos de que la Contraloría validara la actuación y que producto de no estar conforme a derecho generaron estas distintas representaciones de la Contraloría. Pues bien, eso estaba establecido a partir de la cláusula 9, tengo entendido, del contrato, que establecía justamente que los abogados de ambas partes, de tanto del comprador como del vendedor, debían comparecer a efecto de la inscripción del contrato en el conservador de bienes raíces, y eso es lo que generaba un control para efectos de contar también con la validación y la toma de razón de la Contraloría. Dicho en otros términos, esa cláusula era la que permitía justamente contar con la toma de razón y con la aprobación de la Contraloría para efectos de proceder a la inscripción en el conservador de bienes raíces. Pues bien, como esa cláusula era la que estaba motivando las resoluciones notificadas a la Contraloría y a su vez estaba motivando que la Contraloría por cuarta vez representara la resolución y no la aprobara, pues bien, lo que se hizo de parte de los imputados fue eliminar la cláusula. Y al eliminar la cláusula se evitó la necesidad de tener que justamente estar obteniendo la aprobación de las resoluciones aprobatorias del contrato por parte de Contraloría General de la República. Entonces también es un juicio de imputación porque está dentro de esta cadena que yo estoy transmitiendo de distintas actuaciones que están apuntando siempre a lo mismo. Apunta a celebrar el contrato absolutamente cuantioso de cantidades millonarias, 9.800 millones de pesos, bajo estas características que he mencionado. Todo ese conjunto de antecedentes fácticos que tienen un mayor desarrollo, por cierto, pero estoy haciendo un mero resumen de lo que ya se conoce, todos esos antecedentes fácticos llevaron al Consejo de Defensa del Estado a calificar los mismos como constitutivo del delito de fraude contemplado en el artículo 239 del Código Penal, entendiendo
entendiendo que el delito de fraude, si bien es cierto la conducta punible está asociado con una acción defraudatoria por parte del funcionario público, nosotros en el Consejo de Defensa del Estado, confirmado por jurisprudencia que existe sobre la materia, sostenemos que esa acción defraudatoria no solo se verifica a través de mecanismos engañosos que llevan a materializar un perjuicio fiscal. Perjuicio fiscal que, entre paréntesis, el artículo 239 establece en sus dos variantes. El perjuicio fiscal del artículo 239 es tanto respecto de la pérdida patrimonial, del perjuicio duro fiscal, de pérdida de patrimonio fiscal, como de la privación de un enriquecimiento lícito respecto de la obtención de un enriquecimiento lícito por parte del fisco. O sea, de las dos maneras puedo cubrir yo un perjuicio fiscal porque así lo establece el artículo 239. Pues bien, la idea que quería señalar es que esta conducta punible defraudatoria que contempla el artículo 239 del Código Penal, a nuestro juicio, sustentado por jurisprudencia, se verifica no solo a través de un comportamiento engañoso que lleva a generar ese perjuicio fiscal, sino que también se verifica a través del incumplimiento doloso de los deberes funcionarios. Vale decir, lo que trato de transmitirle a ustedes es que desde el punto de vista jurídico penal, la conducta que contiene el artículo 239 defraudatoria no solo se verifica en su modalidad con conductas engañosas que generan este perjuicio, sino que también se verifica con el incumplimiento doloso de deberes funcionarios. Vale decir, en otros términos, expresado de manera más sencilla, un funcionario público puede defraudar al fisco y por lo tanto puede cometer el delito del artículo 239 cuando a través de su comportamiento incurre en un incumplimiento doloso de sus deberes funcionarios. Y en este caso, a nuestro juicio, aparece de manifiesto que los querellados desarrollaron un incumplimiento doloso de sus deberes funcionarios por no haber tenido un comportamiento acorde con lo que se esperaba respecto de todo este contexto fáctico que he señalado. Y para finalizar, indicar que la querella la presentamos en contra del particular por el delito de fraude del artículo 239, porque también en el Consejo sostenemos que existiría, y así la jurisprudencia también, siendo un tema muy discutible, pero hay parte de la jurisprudencia que nos da la razón en este sentido, existiría respecto del particular lo que se llama en materia de dogmática penal la comunicabilidad. Vale decir, el particular, porque si uno ve el artículo 239, el sujeto activo que comete el delito del artículo 239 es un funcionario público, no es un particular. Pues bien, nosotros, a partir de una teoría que tiene un desarrollo dogmático bastante más profundo de lo que estoy señalando aquí, nosotros sostenemos que los particulares, por vía de comunicabilidad, también son partícipes del delito de fraude, aunque el delito de fraude tenga un sujeto activo que es un funcionario público, pero se permite, producto de esta teoría de la comunicabilidad, arrastrar al particular con una imputación también de un delito como es el fraude fiscal. En conclusión, dedujimos la querella criminal por el delito de fraude en contra de estas 4 personas, 3 exfuncionarios públicos, un particular, por los antecedentes que he señalado, y lo calificamos como fraude respecto de esto, entendiendo mi comentario original que estamos abiertos a que la investigación del Ministerio Público pueda verificar otros tipos penales, como podría ser negociaciones incompatibles del artículo 250 del Código Penal, que nosotros cubriríamos, como lo hacemos en todos los juicios, a través del instrumento procesal de ampliar la querella respecto de esos tipos penales. Para terminar, lo que yo estoy señalando, señor presidente, indicar que nosotros también tenemos en estudio por nuestro comité contencioso administrativo la posibilidad que está en estudio, todavía no se ha tomado decisiones, en torno a ejercer algún tipo de acción de carácter civil respecto de la compraventa, vinculado ello con alguna nulidad de derecho público de la resolución dictadas por el GORE o derechamente de la nulidad absoluta del contrato de compraventa, pidiendo la nulidad del contrato
por todos estos antecedentes que están detrás, que subyacen a lo que estoy comentando, con la solicitud de que se deje sin efecto la inscripción conservatoria que se produjo respecto de este contrato y además se genere las indemnizaciones en cuanto a devolución de precios, etcétera. Eso va por la área civil, eso está en estudio, no lo hemos resuelto, está estudiándose, pero también quiero advertir que tenemos esa posibilidad, no obstante que el ejercicio de la acción penal trae consigo la posibilidad de ejercer la acción civil dentro del mismo proceso penal, pero es una alternativa en cuanto a ejercer, tampoco se prohíbe la posibilidad de ejercer la acción civil en un tribunal civil, que es la emanada de estos hechos, y eso es lo que estamos estudiando. Eso es lo que quería señalar, señor presidente. Pequeño problemita y lo resolví. Sí, disculpa, Daniel. Bueno, agradecemos la exposición del presidente del Consejo de Defensa del Estado. Bueno, obviamente vamos a dar espacio a algunas preguntas. En mi opinión, es bastante claro lo que usted nos ha señalado. Son cosas que hemos visto acá en la comisión investigadora también y que son, a mi juicio, muy nítidas. Ahora, yo quería agregar que a mí me parece que también uno podría indagar, tal vez una vez que ustedes sean parte de la acción penal, yo no soy abogado, pero van a tener la posibilidad de intervenir plenamente. A mí me parece que aquí también hay un evidente tráfico de influencia, ¿ya? ¿Por qué? Quiero fundamentar, porque resulta que una de las personas involucradas en la gestación del proyecto, el que era, en este caso, jefe por un tiempo en la DIPLAN de Paulina Tapia, la funcionaria que está acá, que después asumió como administrador regional, el año 2017 tenía negocios conjuntos con el señor Brachita. Y esto es de público conocimiento. Yo estaba revisando acá la información por ley de transparencia, y ellos el año 2017, Brachita y Cáceres, le pidieron una audiencia al director de la DOM de la Municipalidad de La Serena para solicitarle el uso, digamos, de calles para su negocio de paletas publicitarias. Claro, yo no tengo la posibilidad de decirle, mire, ellos eran parte de una sociedad, porque esa información reservada la pedimos al Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos nos contestó que no podía entregarnos la información de si Pablo Brachita con José Cáceres tenían sociedades conjuntas. Yo quiero ser bien franco, lo que a mí me ha dicho gente que participa en la región en distintos tipos de negocios, es que era Vox Populi, que ellos tenían negocios en común y que participaban en sociedades, ¿ya? De hecho estaban, si no me equivoco, por lo tanto creo que eso es un dato que se debería indagar con la expertise judicial y la pericia de los expertos para poder determinar esa situación, porque si fuera así, es obvio entonces que hay una influencia de un funcionario público que toma decisiones, que orienta para que este proyecto se haga en esos terrenos, se compre a los precios que se dijo, y eso explica por qué se actuó de esa manera. Entonces, a mí me parece que ese es un dato relevante que ustedes pueden indagar, obviamente en conjunto con la Fiscalía. Y lo mismo pudiera decir yo, de lo que conozco hasta ahora, vamos a conversar en unos minutos más con Paulina Tapia, referente al uso de información privilegiada. Porque hay una cosa que yo no logro entender en este caso, y es por qué el 22 de marzo del año 2019, Pablo Brachita, como gerente de las inmobiliarias, manda una carta de intención ofreciendo los terrenos para un proyecto deportivo del municipio. O sea, ¿cómo él se entera que el municipio estaba elaborando un proyecto para centros deportivos, que ese proyecto no tenía terreno, que tenían que comprar terreno? Es algo que a mi juicio no correspondía que un particular tuviera esa información, y él hace la carta de intención, le pone fecha 22 de enero, le pone precio, y esa carta, que es lo que tengo que conversar con Paulina, llega al municipio entregado por el gobierno regional, por un correo que viene del gobierno regional. Entonces, eso también nos pareció muy curioso, porque yo siempre pensé que la carta se la había mandado Brachita al alcalde. Alguien, dije yo, en el municipio filtró, y el alcalde filtró que habían estos proyectos, y bueno, una inmobiliaria tuvo el dato, algo bastante irregular también, pero no fue así. La carta la recibe el alcalde Yaco, el alcalde de La Serena, porque se la envían en un conjunto de antecedentes el 12 de febrero desde el correo de Paulina Tapia del gobierno regional. Pero la carta tiene fecha 22 de enero.
y recién el proyecto es entregado el 27 de marzo, o sea, se supone que no habían terrenos seleccionados. Entonces, todo eso refleja que esta inmobiliaria tenía un montón de información que no correspondía que estuviera en su poder respecto a lo que se quería hacer, al proyecto, y en mi opinión después se sigue actuando en forma preconcebida, como lo señaló el Consejo, para comprar, pues, con el precio que ellos pedían, sin licitación, no escuchando a la Contraloría con sus representaciones, haciendo cambios en el contrato que son absolutamente improcedentes para asegurar que esto se pudiera materializar. Después viene todo el tema que se le esconde a la Contraloría. Bueno, entonces, a mí me parece, presidente del Consejo de Defensa del Estado, que este es un caso muy importante. Los montos, puede ser que para otros escándalos nacionales no sean tan abultados, pero yo le aseguro que para una región esto es mucho, mucho, mucho dinero. Y es una situación en que la gente nos dice, bueno, si se hacen este tipo de negocios tan espectaculares y hay impunidad, ¿qué queda para el que roba una bicicleta, para el que hace otras cosas? Porque realmente es una cantidad gigantesca de dinero. Yo, el último comentario que iba a hacer, no sé, un comentario, pero esto sí es pregunta más directo, es ¿qué posibilidades hay de resarcir la compra? En este caso usted habló de una acción de nulidad de derecho público, si no me equivoco, y también, digamos, si la querella contempla obviamente que hayan compensaciones al Estado de parte de los involucrados, porque todo este esfuerzo, todo lo que ha implicado esto, aparte del fraude mismo, es una situación bastante grave, a juicio mío. Eso, y no sé si quieren que juntemos las preguntas o prefiere Daniel responder a los comentarios. Prefiero responder al tiro porque sale más ordenado de ir contestando más que acumular, porque después cuando uno acumula se le quedan cosas pendientes y no responde, así que prefiero ir, si usted me permite, presidente. Mire, primero decirle que, gracias, primero decirle, presidente, que nosotros estamos absolutamente conscientes de la gravedad de los antecedentes, por lo tanto compartimos la valoración que se está dando por parte de ustedes de la gravedad por una serie de factores, no solamente por el tema de corrupción, no solamente por lo que significa en cuanto a proyección social las causas y los delitos de corrupción y efectos, no quiero meterme en análisis criminológico más profundo, pero efectos que incluso uno no percibe, pero detrás de los cuales hay posiciones de reclamaciones de la gente vinculadas con una serie de otros factores de comportamiento sociológico. O sea, dicho en otros términos, cuando se observan estos casos de corrupción que quedan en la impunidad, se genera no solamente el efecto propio de no sancionar un acto constitutivo de delito, sino que tiene una proyección inmensa en el quehacer social de cómo la comunidad se mueve en una serie de aspectos. Entonces, son repercusiones muy profundas de análisis que le dan un carácter de gravedad que nosotros valoramos y por lo tanto estamos conscientes de eso. Además del monto, el monto ya, o sea, estar hablando de esa cantidad de dinero por sí solo, independiente de hacer abstracción de las otras consideraciones, por sí solo, el monto está determinando que es una causa muy importante. Así que, como primer comentario, decirles que tengan plena tranquilidad de que el Consejo de Defensa del Estado tiene la misma valoración en cuanto a la gravedad y por lo tanto no va a ahorrar ninguno de sus esfuerzos para lograr los resultados que pretendemos como querellantes. Lo segundo, reiterar que todos esos comentarios respecto de las relaciones que usted señala, presidente, dicen relación con mi comentario que yo señalé. Nosotros cuando entramos en una causa, en este caso por querella por fraude, vamos direccionando una serie de diligencias que pedimos al Ministerio Público, también respecto de otros delitos. Y por lo tanto, esas relaciones comerciales que usted mencionó, si verifican delitos de negociación incompatible, artículo 240 del Código Penal, van a ser objeto en su minuto de nuestras ampliaciones de querella, si es que los antecedentes así lo ameritan. Entonces, también señalar que desde esa perspectiva, es la investigación del Ministerio Público la que nos va entregando con fundamento la posibilidad de ampliar la querella. Pero cuando nosotros llegamos al convencimiento de que además del delito de fraude, producto de estas relaciones comerciales, también se verificó otro delito, como podría ser una negociación incompatible del artículo 240, utilizamos el instrumento de ampliar la querella respecto de los que están respondiendo o deberían responder por ese delito de negociación incompatible. Y el tercer comentario es decirle que efectivamente, presentada la querella, participando el Consejo de Defensa del Estado en representación del fisco, por tener legitimación activa, por tratarse de un delito que causa perjuicio fiscal como es este, nosotros dentro del proceso penal ya tenemos abierta
llegado el minuto en que procesalmente así se determine, porque obviamente pasa por una serie de actuaciones que van haciendo que nosotros podamos ir ejerciendo nuestros derechos, como es la formalización de los responsables, como es la acusación de los responsables, etcétera. Hay una serie de contenido procesal penal que es el que determina que nosotros podamos ejercer nuestras acciones, pero de ocurrir esos eventos, claramente dentro del propio proceso penal está el ejercicio de la acción civil para resarcirse de estos perjuicios. No obstante eso, lo que yo le comenté respondiendo a su pregunta es que tampoco queremos esperar que el proceso penal vaya derivando las acciones necesarias para sustentar unas acciones civiles. Por lo tanto, como entendemos la gravedad y siendo consecuente con esa valoración de la gravedad de los antecedentes, es que abrimos desde ya la posibilidad a través de nuestro Comité Contencioso Administrativo que analizara la posibilidad de demandar directamente, sea la nulidad de derecho público de las resoluciones que motivaron finalmente estas compraventas aprobándolas, o la nulidad del contrato de compraventa. Eso es un tema técnico que está encargado del Comité Contencioso Administrativo, que responde a consejeros especialistas en esa materia y abogados especialistas en esa materia, que tienen pendiente la decisión si el Consejo de Defensa del Estado va a ejercer acciones civiles derechamente en sede civil para buscar justamente la nulidad de la compraventa, que se deje sin efecto el registro de inscripción conservatoria en el conservador de bienes raíces y además que se produzca la devolución y toda la devolución del precio y todas las indemnizaciones de perjuicio inherente a la acción civil. Eso lo tenemos pendiente, pero también quería yo comentarle, para responder su pregunta, de que forma parte de nuestra preocupación y por lo tanto es por eso que tenemos pendiente hacer ese análisis para, como digo, en resumen, más que esperar que el proceso penal llegue a las instancias que le permitan al Consejo ejercer las acciones civiles, cosa que puede hacer siempre y cuando el proceso penal llegue a esas instancias, más que esperar eso, abrir de inmediato la responsabilidad civil respecto de lo que estamos conversando. Y eso se hace con la presentación de una demanda en sede civil, directamente. Bueno, agradecemos mucho al presidente del Consejo de Defensa del Estado. A mi juicio es muy importante lo que él está explicitando y son cosas que, disculpe el sentido coloquial, pero son las cosas que uno le pregunta a la gente en la calle, ahí de lo que pasó, de bueno, van a volver la plata, qué pasa con los terrenos. Entonces es importante porque nosotros obviamente tenemos un expertise, un ámbito de acción, pero algunos no somos abogados y requerimos el apoyo de los organismos especializados en estas materias. Otros sí, porque veo que aquí hay dos abogados que quieren hacer preguntas, así que van a ser mucho más precisos y expertos en estas materias. Diputado Matías Walker y después diputado Marcelo Díaz. Diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Saludar al presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado y, bueno, detenerme en un punto de su alocución que los integrantes de la comisión ya me han escuchado señalar varias veces que efectivamente en mi calidad de abogado lo que más me ha llamado la atención de este caso no solamente es el precio que se pagó en relación a los antecedentes de tasación, sino que también y por sobre todo lo que usted señaló, esta modificación de la escritura de compraventa que significó y importó en último término el burlar el mecanismo de control de la toma de razón de la Contraloría General de la República, autorizando que se pagara el precio por parte del gobierno regional a los vendedores sin esperar el trámite de toma de razón de Contraloría, sin esperar el trámite de control de legalidad. La pregunta específica que quiero hacerle, yo no he tenido todavía la oportunidad de leer toda la querella en extenso del Consejo de Defensa del Estado, es, a juicio de ustedes y de los antecedentes que han podido recabar, ¿qué responsabilidad penal le cabe directamente a la exintendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto, en esta modificación de la escritura de compraventa con el objeto de burlar ese control de la calidad y que no fuera necesario esperar el trámite de toma de razón para que el notario pueda liberar los valevistas representativos del precio de compraventa? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado Walker. Damos la palabra a Daniel Martorell. Gracias, presidente.
Diputado, claramente esa acción está dentro de un contexto eh, de concierto respecto de todos los involucrados. Vale decir, desde el punto de vista penal, eh, si uno atiende a lo que el legislador penal establece de quienes son responsables de un delito, y uno va al artículo 15 del Código Penal, se encuentra con distintas modalidades que de hecho en nuestro sistema, desde el punto de vista dogmático, es criticado por otras legislaciones, en torno a que nuestro sistema, de hecho el artículo 15 dice, se consideran autores, vale decir, el propio legislador reconoce que a los que va a mencionar no son técnicamente autores, pero los va a considerar para todos los efectos legales como autores de un delito. Entonces, cuando uno lee el artículo 15, se encuentra con distintas modalidades en que efectivamente hay sujetos en que dogmáticamente uno podría decir no son autores, son más bien cómplices, porque no están desarrollando una acción propiamente tal, no obstante lo cual el legislador penal nacional los considera autores. Entonces, es una discusión innecesaria entrar a decir por qué nuestro legislador penal optó por una definición del artículo 15 tan amplia del autor, porque ahí está el artículo 15. Y nadie puede discutir que está el artículo 15 redactado de la manera como estoy señalando. ¿Por qué hago esa breve introducción para responder, diputado, derechamente a su pregunta? Porque obviamente en ese contexto, entendiendo que nuestro legislador penal consagra de manera amplia al autor, cuando uno analiza ese concepto de autor en el desarrollo fáctico que tuvieron estos hechos, uno entiende que detrás de todos los exfuncionarios públicos, los tres que nosotros nos querellamos, hay un concierto en que hay un conocimiento, en que es un conocimiento común de las distintas acciones que se están desarrollando. El tema de eliminar una cláusula contractual que permite evadir el control de la Contraloría General de la República, independiente de quién fue el que redactó la cláusula sacándola, el nuevo contrato sacando esa cláusula, es obvio que ese elemento es un elemento que está siendo compartido por los tres autores. Y por lo tanto, analizando de que hay un conocimiento que está cubierto por el concierto doloso de los tres autores, se llega a la conclusión que independiente de quién fue el que redactó el nuevo contrato sacando esa cláusula, no obstante que de haber sido uno el puntualmente querellado que hizo esa acción, no cabe duda que los otros, teniendo el conocimiento de que eso se iba a hacer, también responden penalmente por tener un conocimiento que comprende y cubre este accionar doloso, dado el concierto que tienen, dada la amplitud que tiene el artículo 15. En conclusión, nosotros entendemos que la eliminación de esta cláusula, que es clave para sostener un juicio de reproche, porque fue la eliminación de la cláusula que permitió evadir el control de la Contraloría General de la República, forma parte del conocimiento de la voluntad dolosa de los tres querellados. Todos son igualmente responsables y por eso es que es una imputación que los cubre a los tres la eliminación de la cláusula contractual que permitió y generó el efecto que todos conocemos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que obviamente contribuye mucho esa explicación a la responsabilidad, es algo que aquí algunas veces hemos discutido. Diputado Marcelo Díaz, pido la palabra. Gracias, presidente. Mire, brevemente, quiero agradecer la exposición de don Daniel Martorell, presidente subrogante del Consejo. Creo que además da una señal que efectivamente era como muy necesaria, ¿no? Y es que no solamente se va a perseguir la responsabilidad penal, administrativa, penal, sino que también la civil. Porque la verdad, y lo decía usted muy bien, ¿no? Comparado con otros casos de fraude o de malversación de fondos públicos, los 10.000 millones pueden parecer que no lo es en ningún caso poca plata, pero vis a vis otros casos. Pero los que estamos acá sabemos lo que significa para la región de Coquimbo en términos de uso alternativo de esos recursos. Y yo creo que esa era una señal que estaba faltando, ¿no? Entonces me parece importante esa perspectiva. En segundo lugar, yo creo que a esta altura, presidente, no sé si tenemos más invitados en esta sesión, ¿no? Pero ni sé cuánto tiempo más nos queda. Pero la verdad es que a esta altura creo que el cuadro está más o menos completo. Además, curiosamente, no he oído a nadie en esta comisión, a nadie, cuestionar el fondo de los señalamientos que se han hecho acá respecto a las responsabilidades políticas y que a su vez han tenido presión tanto en la investigación que lleva ante el Ministerio Público como en esta manifestación. Y yo quiero no coincidir, sino que destacar lo que decía
el presidente del Consejo de Defensa del Estado, y es que la decisión del Consejo, a diferencia de otras querellas que uno suele ver ahí, es fruto de una reflexión colectiva que supone un nivel de convicción respecto de la acción que se señala. Yo creo que eso ya a esta altura creo que es algo que a todos nos hace mucho sentido. Entonces, tengo la impresión de que deberíamos tratar de entrar en materia respecto de las conclusiones de la comisión. Para poder proponer en la sala un informe que yo creo que debiese ser aprobado por unanimidad. Debiese ser aprobado por unanimidad, porque espero que nadie vaya siquiera a tener alguna duda respecto a lo que están investigando, que aquí hay, van a perdonar la expresión coloquial, la usé en la prensa, me llevaron algunos palos, pero lo único que se me ocurre, un asalto a mano armada al presupuesto de los habitantes de la región de Coquimbo. No. Quítenle el arma, bueno, un asalto, porque no es otra cosa. Y yo creo que hay mucha indignación en la ciudad de Coquimbo y en la región de Coquimbo, precisamente porque, me lo decían el otro día que estuve por allá, todo el mundo pensaba que aquí van a salir todos libres de polvo y paja, y que los particulares, coludidos con estos funcionarios públicos, no iban a tener que volver la plata. Yo creo que eso es muy importante. Así que destaco y valoro mucho la acción que ha emprendido el Consejo de Defensa del Estado, porque nos ayuda también a hacernos cargo de ese frente de preocupación muy legítimo de muchas ciudadanas y ciudadanos de esa región y de todo el país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. No sé, ¿no hay preguntas directas? ¿Quiere responder, Daniel? O... No tengo comentarios, presidente. Muy bien. Le damos la palabra al diputado Raúl Saldívar, que la está pidiendo. Diputado Saldívar. Raúl, el micrófono, audio. Gracias, presidente. Muy ilustrativo todo lo que hemos escuchado esta tarde. Nos aclara y al mismo tiempo reafirma aspectos que ya veníamos conociendo y que naturalmente contribuyen a fortalecer las conclusiones que nos hemos ido formando. Ahora tal vez la pregunta que voy a hacer tenga explicación en mi falta de conocimiento jurídico. Pero si bien es cierto, se ha interpuesto esta querella frente a 3 personas por las responsabilidades que ya fueron claramente definidas. Sin embargo, la respuesta que el presidente del Consejo de Defensa del Estado le entregó a la consulta del diputado Matías Walker por su intermedio, presidente, me hace que se me genere la siguiente duda. ¿Es posible que en el proceso este tema alcance a más personas que aquellas que están querelladas? Esta pregunta no la formulo para sembrar una especie de temor al interior del gobierno regional, sino por el contrario, porque esto, digamos, está orientado esencialmente a quienes, teniendo conocimiento del tema, pasaron a ser más que cómplices. Entonces, en este mismo sentido, la pregunta apunta a tener claridad sobre ese tema, porque es muy probable que esto muchas personas se lo estén preguntando en este minuto. Eso es básicamente, presidente. Muchas gracias, diputado Saldívar. Le damos la palabra a Daniel Martorell. Gracias, presidente. Bueno, claramente la consulta que hace el diputado nos lleva a contestarla derechamente diciendo que sí, es posible. Las investigaciones penales tienen una dinámica en que se van generando diligencias, antecedentes que el Ministerio Público va valorando y que puede determinar que este concierto doloso involucre a otras personas, fuera de los que nosotros nos hemos querellado nominativamente. Y eso explica por qué los abogados, y en el Consejo lo seguimos al pie de la letra, utilizamos cuando deducimos querella la expresión en contra de quienes resulten responsables por cualquier otro delito distinto de las materias de esta querella. Con ese uso de la expresión, lo que desde el inicio uno hace es manifestarle al tribunal que, independiente de estar dirigiendo la querella por los hechos que uno contiene en una querella en contra de determinada persona, inmediatamente advierte que la investigación puede llevar a la responsabilidad de otras personas. Y en ese contexto, claramente, eso se cubre a través de esa expresión. Yo digo que por cierto que las investigaciones pueden llevar a la responsabilidad de otras personas, el Ministerio Público puede ir formalizando a otras personas, pero también
este es un comentario muy personal, también entender que hay una racionalidad detrás de las acciones que adoptan los distintos órganos del Estado. El Consejo de Defensa del Estado es un organismo que nosotros aparece como muy autorreferente a lo que yo voy a decir, pero por favor créanlo, es un organismo muy técnico, de gente muy capacitada, de expertos en las distintas materias jurídicas y que se toma su tiempo para que las acciones tengan el debido fundamento. Entonces lo que y el Ministerio Público también, yo tengo un concepto de que obviamente tiene un nivel de racionalidad en sus acciones, y los jueces también. Lo que trato de decir es que, si bien es cierto, desde el punto de vista técnico, contestando la pregunta, ¿es posible ampliar la responsabilidad penal a otros sujetos que puedan tener un concierto doloso y que el día de mañana estemos, no sé, esta misma conversación sosteniéndola en un año más, en que tengamos 10 formalizado? Eso puede ser posible si la investigación así lo amerita, pero también es cierto que la gente tiene que tener un cierto nivel de tranquilidad, las personas o los funcionarios del gobierno regional, por entender que detrás de esto hay una racionalidad y un fundamento en cuanto a que no es una cacería de brujas en que cualquier persona que conoció cualquier antecedente de esto tenga que estar intranquilo o angustiado porque va a poder tener una responsabilidad penal. No es así, o sea, todo tiene un fundamento y todo tiene que tener un análisis en torno a que los que están involucrados, si son más de los 4, por cierto que tienen que estar nerviosos, porque están involucrados dolosamente en la comisión de un delito. Pero el resto de los funcionarios que tomó conocimiento o que tuvo que resolver algo por una instrucción de un superior, yo tiendo a pensar de que ahí uno tiene que incorporar este elemento de razonabilidad, de fundamento de las acciones, porque tampoco las investigaciones penales se pueden transformar en una cacería de brujas en que cualquier persona que conoció cualquier cosa tenga responsabilidad. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. Contestando derechamente, claramente, si la investigación entrega antecedentes fundados de que existen otros responsables, esos responsables también van a ser materia de ampliación de querellas por parte del Consejo, y vamos a instar porque se haga la responsabilidad penal que recaiga respecto de ellos. Perfecto, bueno, agradecemos a Daniel. Yo tengo solo una última pregunta, y es que sería importante también, la pregunta va en la línea de, bueno, nosotros decimos no queremos que este caso quede en impunidad. La gente conoce casos emblemáticos donde al final queda la sensación, por ejemplo el caso Penta, de que lo que más les pesó después de unas semanas presos que salieron libres fue que tuvieron que ir a hacer clases de ética en una universidad. Entonces, sería importante comprender cuáles son las penas a las cuales se podrían exponer los queridos. O sea, la pregunta es, ¿acá hay posibilidades importantes de penas aflictivas o esto va a terminar simplemente, no sé, en penas que son más formales, no sé, remitidas o de otro tipo? Yo le quería hacer esa pregunta, sé que es muy especulativo, pero de todas maneras es importante clarificar. El delito de fraude, solamente el delito por el cual nos querellamos, hago la advertencia, presidente, de que existen otras posibilidades de abrir a calificación, de acuerdo a lo que ya conversamos, no quiero volver hacia atrás, pero si los antecedentes de la investigación determinan antecedentes de otras calificaciones, como puede ser negociación incompatible, en fin, cohechos, sobornos, van a estar presentes dentro de nuestra línea de control, para efecto de que, si los antecedentes de la investigación verifican elementos que nos permitan fundadamente ejercer las acciones por esos delitos, las vamos a ejercer producto de la ampliación de la querella. Entonces, su respuesta es a lo que tenemos hoy día, que solamente tenemos una querella por fraude, sin perjuicio de que pueden ampliarse a otros ilícitos penales. Lo que tenemos hoy día, claramente, el artículo 239 determina una penalidad en torno al monto del perjuicio. Y el monto del perjuicio, en este caso, es un monto de perjuicio que excede del marco superior del tipo penal, por cierto, porque está en sobre 400 UTMs. El marco superior del artículo 239 determina que sea del monto del perjuicio 400 UTM. Entonces, en este caso, la defraudación excede de 400 UTM y por lo tanto el marco es presidio mayor en su grado mínimo a medio. Presidio mayor en su grado mínimo a medio. Ese es el marco penal. En abstracto, ese marco penal determinaría cuantías de penas importantes, que podrían llegar perfectamente a una cantidad de años que superan cualquier pena sustitutiva. Pero esa pregunta que usted me hace, presidente, también
perdone que incorpore en mi respuesta a racionamientos jurídicos penales, pero tengo que incorporarlo porque si no aparece como una respuesta inadecuada. Esa pregunta es complicada resolverla siempre en abstracto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los tipos penales, como todos sabemos, tienen marcos penales, que es el que ya señalé, el artículo 239, cada sujeto tiene una historia respecto de las modificatorias de responsabilidad penal, léase circunstancias atenuantes o circunstancias agravantes que determinan la pena específica que se aplica a cada sujeto. Entonces podemos tener un sujeto, en este caso especulando, ¿verdad?, que no obstante ser ese el marco penal, tiene circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, artículo 11, número 6 del Código Penal. Tiene colaboración sustancial porque se presenta ante el Ministerio Público y colabora entregando antecedentes, artículo 11, número 9, otra atenuante, etcétera. Entonces, uno puede especular que el sujeto, producto de cosas que podrían ocurrir en el futuro, tenga una artillería de circunstancias atenuantes que ese marco penal lo lleve a una reducción que le permita tener una pena sustitutiva. Entonces, respondiendo derechamente, si usted me pregunta cuál es el marco penal en abstracto que tiene por el monto del perjuicio sobre 400 UTM, el delito de fraude del artículo 139 es el que yo le señalé. Es un marco penal en abstracto que debería permitir sustentar hoy día de que ninguna de esas personas, si es condenada a ese marco penal, ameritaría pena sustitutiva de la 18.216. Pero si bien es cierto eso es así, también es cierto el segundo comentario que yo hago de que cada sujeto desarrolla dentro de las investigaciones circunstancias atenuantes que pueden hacer que producto de esas circunstancias atenuantes la reducción de ese marco penal lleve a la aplicación de alguna pena sustitutiva y no sea una pena efectiva. Entonces es una pregunta que tiene siempre esa complicación porque no puede contestarse porque está elaborándose respecto de cosas que potencialmente pueden o no pueden ocurrir en el futuro. Sí, para mí por lo menos que no soy abogado, muy clara la respuesta, presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado. Así que no sé si usted hará clases, pero si hace clase se nota que tiene su experiencia. Sí, soy profesor de la Universidad Católica ya en la Facultad de Derecho, en Derecho Penal, hace muchos años, así que me trae consigo para bien y para mal, porque a veces me encuentran muy latero. No, pero mire, yo creo que era muy importante la explicación de ese tipo, que a nosotros nos permite traducirlo a un lenguaje aún más sencillo, porque la gente está interesada y quiere que nosotros le digamos cosas certeras también y que no especulemos, y la verdad que la explicación que usted ha dado nos ayuda mucho. Bueno, yo agradezco la presencia de Daniel Martorell, solo señalarle que sería importante si nos puede enviar la querella completa a la comisión investigadora, en la parte que corresponda, porque tenemos solo la versión de prensa que publicaron ustedes en la página web. Presidente, ¿me permite? Sí, Sí, contestando su pregunta. Esa es la única pregunta que me complica un poco y yo trato de ser súper honesto en torno a que yo preferiría que la copia de la querella la obtuviera la comisión a través de una modalidad distinta que pidiéndosela al Consejo de Defensa del Estado. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque efectivamente existe una reserva de los antecedentes. Todo lo que yo he conversado hoy día no tiene protección de reserva porque está dentro de lo público, lo que se conoce. Yo no dije nada nuevo que la comisión no conociera. Están las noticias de prensa, uno puede seguir la noticia del caso denominado Papaya Gate y uno conoce todos estos antecedentes, ya están recontra publicados en la prensa, por lo tanto, nada de lo que estamos hablando tiene ningún grado de reserva ni nada. Pero la querella, como la querella se presenta ante un tribunal de garantía y desde esa perspectiva el Consejo de Defensa del Estado se desprende de ese cuerpo que se crea llamado querella, porque ahora la conoce el Ministerio Público y la conoce un tribunal de garantía, yo preferiría que la comisión, más que nosotros, mandarle copia de la querella, la obtuviera a través de otros mecanismos que ustedes no van a tener ningún problema para obtener copia de la querella, pero preferiría que fuera a través de esa perspectiva por lo que le estoy diciendo, porque como nosotros ya la presentamos ante el Tribunal de Garantía, forma parte de algo que es de patrimonio procesal, por decirlo de alguna manera, del Tribunal y del Ministerio Público, no de nosotros. Nosotros nos desprendimos de ese acto, que por cierto es un acto inicial nuestro, que también nos pertenece, pero yo preferiría que ustedes la obtuvieran como copia de la querella a través de otras instancias a la cual van a poder acceder y no van a tener ningún problema. No hay problema. Yo le agradezco la sinceridad, lo vamos a ver ahí con la Secretaría. Así que lideramos al presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell. Agradecemos su presencia, creo que nos ha ayudado mucho y
Y bueno, y felicitarlos por la labor, porque creemos que la querella que ustedes han presentado va a contribuir a la justicia, ya que de todas maneras nosotros estamos preocupados que desde el punto de vista de la Fiscalía, esto igual hoy día avanza lento y queremos que se acelere. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena gestión, un gusto haberlos algunos conocidos a través de Zoom, pero igual muchas gracias, hacen una buena e importante labor, así que gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos. Bueno, vamos a dejar entonces liberado totalmente a Daniel Martorell. El diputado Marcelo Díaz nos hizo algunas preguntas de cómo vamos a seguir en la comisión. Yo propongo que, para no dejarla esperando más tiempo, a Paulina Tapia le hagamos las consultas que quedan pendientes y después nos ponemos de acuerdo, porque obviamente estamos en la última fase, así que yo creo que nos debería quedar una sesión más y después deberíamos liberarnos para poder trabajar las conclusiones. Así que yo ahí hago una propuesta de cierre, pero a mí me parece bien que aprovechemos ahora de hacer algunas consultas a Paulina, que estuvo con nosotros, si no me falla la memoria, en la segunda sesión de la comisión. Por lo tanto, era todavía un minuto en que estábamos menos, ¿cómo puedo decir? Iba a decir un chilenismo, pero no corresponde, digamos, a caballo, no. Estamos menos impregnados de todos los acontecimientos y no teníamos la información que hoy día poseemos. Así que yo, tal vez para pasar directamente, le haría algunas preguntas a Paulina para introducir. Paulina, mire, acá el tema que nos llamó profundamente la atención fue lo que nos señaló el alcalde, Roberto Jacob, de algo que usted también había comentado, pero que entre tanta información no relevamos en ese minuto, la verdad, porque yo revisé la sesión, usted invitada para tratar de ser riguroso y no quedarse con percepciones solamente, sino con certeza. Y en la sesión que usted asistió, usted señaló en términos concretos que dentro del primer ingreso del proyecto a dicho Ministerio, a Desarrollo Social, se adjuntaron tasaciones, carta de intención de venta, los términos de referencia y el diagnóstico del proyecto. O sea, usted envió un correo al municipio de La Serena con toda esa información, en este caso al sector, ¿ya? Pero lo que no teníamos conciencia es que la carta de intención de venta es una carta fechada el 22 de enero del año 2019. Obviamente muy en forma previa al envío del correo, que es del 12 de febrero, y que tiene la firma del señor Pablo Brachita. Y ahí es donde a uno le surge inmediatamente la duda. Yo tengo aquí un cronograma de los tiempos de la comisión, porque resulta que lo que a nosotros se nos informó, que el 27 de marzo del 2019, este proyecto entra al Banco Integrado de Desarrollo Social. O sea, a fines de marzo el proyecto está terminado. Y se supone que en su fase final eligen el terreno que resultaba más barato, que fue este terreno de San Ramón, en comparación con otro. Por lo tanto, lo que uno se pregunta, al 22 de enero, ¿podía alguien saber que se estaban buscando terrenos? ¿Podía alguien saber que este proyecto consideraba la compra de terrenos? Cuando se supone que eso se empezó a formular, no sé, no puede partir el 1 de enero porque recién estas decisiones se tomaron el 28 de diciembre. O sea, es muy raro que esta carta aparezca el 22 de enero dirigida al alcalde de la ciudad. Entonces yo ahí donde digo, y quiero ser bien franco, en mi opinión aquí hubo uso de información privilegiada. O sea, alguien sabía que el municipio estaba haciendo un proyecto, que el proyecto contemplaba la compra de terrenos, no todos los proyectos lo contemplan, y dijo, bueno, esta es mi oportunidad, y me dio la carta de intenciones. Pero eso no lo puede hacer un particular cualquiera. Eso es un uso de información privilegiada que le da una competencia, y además le puso el valor por sobre el valor de las tasaciones, que al final terminó siendo el valor que se compraron. Entonces, la primera pregunta, Paulina, es si usted sabía de esta carta de intención de la inmobiliaria Guayacán, o simplemente fueron un conjunto de antecedentes que no conocía. Yo se lo pregunto bien derechamente porque me imagino que los correos se leen, no creo que eso sea pase desapercibido. Y en la misma línea, le pregunto también si es parte de la función de apoyo técnico que a usted le encomendó José Cáceres entregar una carta de un privado a la Municipalidad de La Serena. Porque yo entiendo que usted nos señaló que su jefe Cáceres le encargó desde la jefatura máxima de la DIPLAN apoyar técnicamente este proyecto. Está bien, ok, es algo relativamente razonable. Inusual, nos han dicho varias personas que participaron en la comisión, funcionarios, pero razonable, ok. Pero que ese apoyo técnico contemple entregar antecedentes
de, de una inmobiliaria privada como la carta de intenciones. Varios de los documentos yo estuve revisando que se adjuntan acá, la de factibilidad del agua, CONAFE, informaciones previas, son todos documentos de la inmobiliaria. O sea, son documentos que la inmobiliaria le pidió al Servio, que la inmobiliaria le pidió a CONAFE, que la inmobiliaria le pidió a la empresa del agua. O sea, no sé, a mí me da la sensación de que la DIPLAN está actuando como una relacionadora pública a la inmobiliaria. O sea, y uno se pregunta, bueno, si mandaron todos esos documentos de San Ramón, ¿por qué no lo hicieron de todos los otros terrenos que se estaban evaluando? Entonces, a mí me parece que esto es muy extraño, digamos, y sobre todo lo que me preocupa es que yo entiendo que los terrenos se llegó a la decisión con esta metodología de evaluar los terrenos que se habían ocupado también, que se habían estado observando para la construcción del hospital. Eso me imagino que va en la fase final, marzo, pero no me imagino que el 22 de enero ya hayan sabido que los terrenos más baratos eran los de San Ramón, a menos que haya habido la intención desde siempre de que el proyecto se hiciera en esos terrenos, que se pagaran los 9.800 millones de pesos y por lo tanto se adecuó toda la organización que se hace desde el Estado, desde el gobierno regional para ese objetivo. Yo esa es la consulta que quería hacer, Paulina, no sé si partimos con eso y después agregamos la de otros diputados, no sé si te parece. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores diputados. Gracias por la invitación para aclarar ciertas cosas que quizá en mi anterior presentación no quedaron muy claras. Como usted dice, efectivamente yo mencioné el tema de la carta de intención de venta en la sesión anterior que participé y quiero aclarar ciertas cosas porque me parece que todavía existen dudas de cómo esto inició, ¿ya? Este proyecto, yo lo dije en la sesión anterior, siempre fue un diseño con compra de terreno, ¿ya? Si ustedes recuerdan, cuando vino la señora Paola Rodríguez a la sesión, ella en diciembre, el señor José Cáceres, le indica el valor del terreno. O sea, en diciembre ya él le comenta a la señora Paola Rodríguez que estaba esta iniciativa y el valor del terreno. Entonces, esto siempre... Paulina, yo lo entiendo perfectamente porque yo fui uno de los que más llamó la atención de ese comentario que hizo Paola Rodríguez. Tú tienes toda la razón, pero yo te quiero alertar de una cosa formal para que tú veas cómo entendemos nosotros. Resulta que el municipio de La Serena le entrega los terrenos de la Cordep a lo acuerda recién el 28 de diciembre. O sea, ¿cómo José Cáceres podía estar pensando en que la Municipalidad de La Serena, que iba a entregar terrenos de la Cordep, tenía que ser compensada cuando el alcalde Jacob, la semana pasada, nos dijo que él hace la entrega de los terrenos sin ningún interés en compensación y que eso surge posterior al 28 de diciembre? O sea, yo creo que ahí pasaron 3 días. O sea, si José Cáceres en diciembre ya estaba hablando de que había que comprar terrenos, quiere decir que independiente de cualquier decisión, él estaba buscando la manera que se compraran esos terrenos. Y eso es algo absolutamente arbitrario, porque quiere decir que entonces el proyecto, digámoslo así, se aprovecha de esa situación. Es lo que yo te quería destacar por los fechas que tú me dices. Sí. Con respecto a eso, para mí también fue sorpresa que en diciembre se supiera ya el valor del terreno, porque yo me entero del valor del terreno con esa carta de intención de venta, que me fue entregada a mí por el señor José Cáceres, ¿ya? Perdón, Paulina, a ti José Cáceres te entregó la carta de intención de la inmobiliaria. Es que quiero aclarar eso. Lo que pasa es que cuando en enero yo comienzo con este apoyo técnico, el señor José Cáceres me pide que le haga un listado de los antecedentes que se necesitaban para la carpeta digital del proyecto, ¿ya? Yo le hago un listado conforme con el municipio, siendo que el municipio también, Sergio Roja mencionó que José Cáceres iba a gestionar ciertos antecedentes para el proyecto, que están dentro de las tasaciones, está la carta de intención de venta, están las factibilidades de agua, de luz, lo que dijo el alcalde, efectivamente, yo mandé ese correo, pero el señor José Cáceres a mí me pide que le haga un listado cuáles eran los antecedentes que tenía que acompañar a este proyecto, ¿ya? Yo quiero compartir algo, es súper cortito, para mostrarles a ustedes. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto, con Claudia lo vamos a coordinar, que es la jefa experta en estas cosas. Nosotros, el resto somos todos ignorantes. Yo no me ponga un power ahí para ordenar porque... Está listo, señora Paulina. Yo solamente esto que voy a compartir es
parte de la metodología del Ministerio de Desarrollo Social, porque yo quiero que quede claro acá que yo no envío la carta de intención de venta porque a mí se me ocurrió, porque, no sé, apareció. Estos son los requisitos de información para postulación de iniciativas de inversión para diseño, para la postulación de etapa de diseño, que era el proyecto que estamos mencionando. Y en el punto número 5, si ustedes se fijan, dice proyectos a ejecutar en propiedad privada adquirir en la etapa de diseño. Y acá dice, cuando se programe realizar o perfeccionar la compra de una propiedad durante la etapa de diseño, se deberá acreditar mediante una carta de intención de venta simple en que el prominente vendedor identifique en su calidad de propietario, individualice el terreno y el precio de venta, que es lo que sale en la carta de intención de venta. Y en el caso se deberá acompañar, además, tasación comercial de la propiedad efectuada por un perito o profesional competente. Estos son requisitos del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué lo muestro? Para que a ustedes les queden claro que era un antecedente más de la carpeta digital. Pero también quiero dejar en claro que esta carta fue gestionada por el señor José Cáceres, como las tasaciones, como todos esos documentos que yo adjunté en ese correo, que yo tengo muchos correos enviados con la Municipalidad de La Serena, que con Natalia González, que era como mi contraparte en el municipio, como correos de ella hacia mí por este apoyo técnico. Entonces, quería mostrar esto, era para que también ustedes supieran que la carta de intención de venta era un requisito más dentro de la carpeta digital del proyecto. ¿Y por qué aparece en enero? Porque el señor José Cáceres, cuando me instruye, voy a dejar de compartir. Perfecto. Cuando él me instruye y me pide hacer este apoyo técnico y me pide este listado de cosas, él llega un día con todos los antecedentes. ¿Qué son esos antecedentes de ese correo? No son todos los antecedentes que acompañaban al proyecto, porque yo no hice la evaluación económica, yo no hice los términos de referencia, yo no hice el modelo de gestión del proyecto, eso todo lo hizo el municipio. Pero el proyecto siempre fue diseño con compra de terreno y siempre fue ese terreno. Nunca fue otro terreno. Porque a mí cuando me convocan a la primera reunión con la SECPLAN del municipio de La Serena y estaba el señor José Cáceres, siempre se habló de ese terreno, por eso el proyecto se presenta en esa área de influencia. Claro, pero es que ese es el punto que yo quiero profundizar para entender bien, porque lo que nos explicó a nosotros el Sergio Rojas, dijo, nosotros ocupamos una metodología que fue plantearnos el problema, justificar que había que tener recinto deportivo en ese sector de La Serena, y después, todo esto pasa el tiempo, se supone, nos hace los primeros días de enero, y después evaluamos todos los terrenos que se habían pensado podían recibir al nuevo hospital de La Serena. O sea, ellos toman, no un terreno, dice, ellos toman varios terrenos, evalúan y llegan a la conclusión que el más barato es este, pero resulta que lo que tú nos dices es que la primera reunión que te convocan a ti, no sé la fecha, sería bueno que nos diga, ya estaba decidido que eran los terrenos de San Ramón. Entonces, aquí no hubo un proyecto que evaluó terreno. Alguien tomó la decisión de decir, esto se hace en San Ramón, y eso es un acto absolutamente arbitrario. Y ahí, en mi opinión, no de parte tuya, de la jefatura, hay un acto doloso, porque además Cáceres representaba a quien pone la plata. Entonces, él era parte involucrada, digamos, en la toma de decisiones, a diferencia del municipio, que el municipio lo formula, pero no pone la plata. Entonces, eso rompe todo el esquema de lo que aquí nos ha planteado la gente de Desarrollo Social, la argumentación de Lucía Pinto. O sea, yo por eso te lo pregunto derechamente, digamos. Es que usted me pregunta a mí, yo desde la primera reunión, incluso yo lo comenté con Natalia González, cuando llega la carta de intención de venta, porque nosotros no conocíamos el valor del terreno, ¿ya? A mí me llama mucho la atención que la señora Paola Rodríguez sí lo conociera en diciembre, yo no tenía idea. Y cuando llega esta carta de intención de venta, a mí el señor José Cáceres me la pasa por mano, me la deja encima del escritorio y me dice, mándasela al municipio de La Serena, con los otros antecedentes que él también había gestionado. Yo comento con Natalia González, primero nos llamó mucho la atención el precio del terreno, lo comentamos entre las dos, hoy dijimos, qué caro el terreno, pero fue una conversación entre nosotras porque tampoco nosotros no teníamos ni un peso como para decirle a ellos algo o hacerle alguna observación. Después seguimos trabajando el proyecto con todos los antecedentes, pero nunca
el estudio de localización, que puede haber sido lo que menciona Sergio Rojas. Ese estudio de localización efectivamente era un estudio con 3 terrenos que eran los ofertados para el Hospital de La Serena, ¿ya? Efectivamente, pero en ningún momento ese estudio de localización era que iba a arrojar ese terreno. O sea, los 2 terrenos que se han analizado eran más altos en valor, no tenían las condiciones para construir un centro deportivo. Entonces, yo igual a mí me llama la atención de que personas digan que no se sabía ese terreno siempre se supo. Y es lo que, por eso yo también he entregado los antecedentes a las instancias que corresponden, a las instancias investigativas, porque hay antecedentes y siempre fue diseño con compra de terreno. Entonces a mí, que me vengan a decir, no, yo no sabía ese terreno, no es así. El terreno del día 1, de cuando se hace esta reunión en la DIPLAN, con el SECPLAN del municipio de La Serena, con el señor José Cáceres, mi jefa directa, y la formuladora del proyecto, Natalia González, el área ya estaba definida, dónde iba a estar este centro deportivo. Porque también hay que recordar, la metodología del Ministerio de Desarrollo Social es cuando uno va a construir un centro deportivo o cualquier cosa, o un colegio, tiene que tener algún terreno donde va a ubicar esa infraestructura. Entonces, insisto, esto siempre fue un diseño con compra de terreno. Sí, disculpa, gracias Paulina. Diputado Walker está pidiendo la palabra. Diputado Walker. Sí, gracias, presidente. Yo solamente quería agradecerle a Paulina Tapia, porque efectivamente, tal como lo señaló usted, es segunda vez que asiste a esta comisión, ha prestado toda su colaboración, y yo creo que era muy importante clarificar 2 cosas. Efectivamente, que la carta intención de venta forma parte de los procesos de evaluación habituales, no es algo inusual, que ya cumple una instrucción de José Cáceres y también de la señora Paulina, la señora Rodríguez. Y en ese sentido yo creo que es muy importante y tal como ha quedado de manifiesto en la querella del Consejo de Defensa del Estado, que el hilo no se corte por los más delgados, sino que atender a los verdaderos responsables y quienes estuvieron detrás de esta operación. Y claramente el testimonio de la profesional Paulina Tapia es muy ilustrativo en el sentido de confirmar, por lo menos para mí, no quiero adelantar las conclusiones de esta comisión investigadora, la responsabilidad que tiene don José Cáceres. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Walker. No sé si hay alguna otra pregunta a Paulina Tapia. Diputado, ¿me puede dejar decir algo? También Sí, quiero aprovechar esta instancia también. A ver, el proyecto pasó por varias etapas, ¿cierto? Ustedes lo tienen claro, está primero la evaluación, pasó por el Ministerio de Desarrollo Social, ahí podemos decir, mucha, se demoró poco, se demoró los tiempos, pasó su evaluación. Después pasa al CORE, ¿cierto? Es priorizado por el CORE, salga este acuerdo CORE, pero después pasa una etapa a la división de presupuesto de inversión regional. Este proyecto podría haber muerto hasta ahí, como muchos proyectos que mueren, ¿ya? Muchos proyectos que llevan 2 años, 3 años buscando financiamiento, pero a este proyecto la exintendenta le dijo que sí, vamos, financiémoslo, siguió su curso y vino todo lo que hemos conocido, el tema del contrato, el tema de las representaciones de la Contraloría. Entonces, también aclarar que, y quiero aprovechar esta instancia, si bien la DIPLAN estuvo en este proceso con una jefatura que entregaba instrucciones, como el señor José Cáceres, también él, en la segunda etapa, él asume como administrador regional. Y aquí hay un error que comete el señor José Cáceres de no haberse ido de la DIPLAN, porque a él ya no le correspondía seguir como él, porque la DIPLAN es un espacio físico que está fuera del gobierno regional, detrás del gobierno regional. Su oficina no le correspondía estar ahí. Y él siguió trabajando en el edificio de la DIPLAN, por eso
todos los que han venido, han participado, es que la DIPLAN estaba metida, es que la DIPLAN en esto, que porque el señor José Cáceres siguió dando instrucciones, siguió trabajando desde la DIPLAN como administrador regional, que no le correspondía porque su oficina estaba al frente, en el edificio de la Intendencia. Entonces, también ahí se confundieron los roles DIPLAN, administrador regional. Entonces, también quería aclarar eso porque yo vi muchas veces al señor Espinosa en la oficina, que iba a la oficina, reuniones que se hacían ahí. Yo no participé, pero sí veía a la gente que llegaba. Entonces, también aclarar que por eso también sale tanto la DIPLAN, que la DIPLAN estaba metida en esto, si bien, claro, yo participé en un proceso y soy funcionaria y trabajo en la DIPLAN, pero también quería aclarar que el señor José Cáceres, al asumir como administrador regional, él debería haberse cambiado de oficina y haber asumido su rol desde donde le correspondía, porque aquí también los funcionarios de la división los hemos visto súper afectados con todo lo que ha pasado. Se nos critica, se nos, no sé, hablan, hay mucho cuestionamiento, entonces eso también quería aclararlo, ya para que quedara claro este rol que después el señor José Cáceres, como digo, no asumió su nuevo cargo dentro del lugar que le correspondía, que no era en el edificio de la DIPLAN, sino él debería haber seguido a su oficina como administrador regional y haber separado estas dos divisiones o estas dos labores, siendo que él seguía dando instrucciones desde la DIPLAN. Gracias, Paulina, por los comentarios. Sí, tiene la palabra el diputado, la pidió primero Marcelo Díaz, después diputado Saldívar, porque Marcelo levantó la manito digital antes que alcanzara a verte. Marcelo y después Raúl. No, pero está bien. Si le parece, presidente, prefiero escuchar al diputado Saldívar en su sabiduría ancestral. ¿Cómo que ancestral? Sabiduría viva. Memorial, lo digo, nunca quise decir un hombre sabio, siempre lo escuchaba atentamente. Gracias, diputado Díaz. Presidente, yo escucho a la funcionaria Paulina Tapia y percibo en sus últimos planteamientos la representación de una queja de parte de varios funcionarios que están incómodos, que están molestos por esta situación acontecida en el gobierno regional. Y eso me parece muy legítimo. Creo también al mismo tiempo, presidente, que si bien es cierto, esta comisión tiene que obtener sus conclusiones respecto de todas las entrevistas que ha tenido durante el curso de su desarrollo, y evidentemente son conclusiones propias de la comisión, no veo que haya alguna dimensión más allá en la que se puedan hacer aportes que no estén incorporados en la querella que va a llevar adelante en los tribunales el Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, yo creo que con la presencia de Paulina se terminaría la serie de entrevistas a funcionarios del gobierno regional. Ya sería inoficioso. No creo que aporten más de lo que va a conseguir el tribunal. De tal manera que yo dejaría hasta aquí. No tengo preguntas que hacerle a Paulina. Y creo que eso va por un carril distinto, que ya está en manos de los tribunales, y nosotros deberíamos abocarnos al trabajo de las conclusiones definitivas, porque creo que hay suficientes y contundentes elementos para eso. Y como dijo el diputado Walker, poner el énfasis donde hay que ponerlo, más allá de ahí de las responsabilidades que pudiesen tener algunos otros funcionarios que hasta ahora no conocemos ni sabemos si las hay o no las hay. Pero creo que hay que hacerse cargo un poco en estas conversaciones, en estas entrevistas, de lo que pueden estar sintiendo los funcionarios al interior del gobierno regional, que debe ser una tremenda incomodidad a un gobierno que por años tuvo prestigio en el país por la forma impecable en que se llevaron sus procedimientos. Y bueno, para no redundar, ni insistir, ni poner el dedo en la herida, yo creo que tenemos suficientes y contundentes elementos, presidente. Gracias. Gracias, diputado Saldívar. Diputado Marcelo Díaz.
Sí, además de compartir lo que dice el diputado Saldívar, yo creo que no es mejor resarcimiento y reivindicación de la honorabilidad del funcionario que los delincuentes que cometieron este fraude vayan presos y queden en evidencia. No me estoy midiendo en mis palabras porque estoy siendo preciso en mis palabras. Y agradecerle también a Paulina su colaboración y decir que si hay algo que queda en evidencia es que la ruta del proceso, yo creo que no es casual que el señor Cáceres haya seguido en Diplan físicamente, porque tenía que jinetear el proceso. Porque él no tenía un interés institucional en el proyecto, tenía un interés personal en el proyecto. Entonces la suerte del proyecto era muy importante para él, donde quiera que él se encontrara, para él y para su red de amigos, públicos y privados, amigos y amigas, y por tanto necesitaba jinetear el proyecto para que el proyecto le llegara a su término, y obviamente eso lo podía hacer con mayor fuerza físicamente desde ahí. Yo creo que la sorpresa que ella dice que con Natalia, ¿no? Natalia, creo que dijo Paulina, se habían llevado cuando vieron el valor del proyecto, se lo tiene que haber llevado mucho. Y efectivamente, y probablemente Paulina lo sabe, y lo deben saber todos los dirigentes sociales o dirigentes sociales, alcaldes, concejales que han tratado de ponerle el hombro a algún proyecto que ya se quisiera, cualquier proyecto, el tratamiento express, especial y cuidado que tuvo por parte de la máxima autoridad regional y sus principales asesores para lograr fast track y disposición de recursos, como no recuerdo algún otro proyecto en casi 30 años en la región de Coquimbo. Bueno, yo insisto, para mí ya las conclusiones son más o menos categóricas, así que simplemente agradecer porque las dos ocasiones que estaba Paulina acá nos ha permitido allegar más antecedentes y afirmar un juicio. Y termino, viste que estaba bien que hablara el diputado Saldívar primero porque me quiero plegar a este juicio, que es verdad. Yo fui gobernador, no trabajé en la gobernación regional, en la intendencia, pero conocía a muchos funcionarios y funcionarias. Paulina creo que no nos conocimos. Sé que son funcionarios súper aperrados, trabajadores, en su inmensa mayoría. Y claro, este manto de dudas se cierne sobre todo ella y todos ellos, particularmente aquellos que trabajaron en las dependencias donde se armó este tinglado, y pagan justo por pecadores, pero la tranquilidad, Paulina, que yo creo que la justicia, el trabajo de esta comisión, la justicia penal y civil, va a esclarecer las responsabilidades y aquellos que han cargado con el estigma van a quedar libres de toda responsabilidad y ojalá que eso sea pronto. Así que muchas gracias, Paulina. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Sí, mira, yo aquí quería clarificar que yo llego a la conclusión y creo que lo último que nos ha dicho Paulina ayuda a poder ser más contundente en la convicción, porque la convicción tiene que basarse no solo en lo que uno intuye, sino que en hechos. Y la verdad que el hecho aquí es claro. En la región de Coquimbo se instaló una mafia inmobiliaria que tenía como gerente general de esta mafia a Pablo Brachita, y él utilizó a José Cáceres como un operador para generar este fraude al fisco. Es que eso es lo escandaloso. Y cuando Paulina dice, a mí en la primera reunión que me convocaron en enero ya se sabía que el terreno era San Ramón, quiere decir que no hubo ninguna metodología objetiva para buscar terreno o hacer una búsqueda razonable y pensar en el buen uso de los recursos públicos. O sea, desde el primer minuto, incluso antes que se cediera la Cordep, estaban tratando de vender los terrenos. Y esta mafia inmobiliaria primero intentó vender esos terrenos para construir ahí el hospital. Hay antecedentes públicos que lo dicen. Ellos se enojaron con el Servicio de Salud cuando el Servicio de Salud dijo no podemos construir el hospital ahí en el sector de San Ramón y esos terrenos no nos sirven. Y antes que estuviera cedido los terrenos de la Cordep, ya estaban pensando en que y lo iban a vender a estos 9.800 millones de pesos y que iba a ser para un proyecto deportivo cuando aún no estaba ni siquiera manifestada el interés de parte del alcalde Roberto Yaco. Entonces, eso es lo que indigna, y yo entiendo que no es molestia, no es preocupación, es indignación la que tiene que haber en los funcionarios de la región de Coquimbo porque ellos los utilizaron. Y utilizaron su nombre, utilizaron su expertise profesional, y más encima, los responsables de esto, Lucía Pinto, Cáceres, nos vienen acá y nos dan la cara. Y a nosotros nos toca, entre comillas, tener que, digamos, interrogar, porque al final esto tiene ese rasgo de preguntas, de interrogatorio, a los funcionarios que son los que vienen, siendo que a ellos les toca cumplir una responsabilidad. Por eso es que
yo agradezco que Paulina haya venido, pero es muy importante que la gente sepa que esto no son conclusiones arbitrarias, o sea, así se operó. Y costó mucho poder develar la forma como cooperan, porque es una comisión investigadora y obviamente los responsables no querían y nunca quisieron dar la cara ni han querido, pero yo lo quiero destacar porque me parece que es tremendamente significativo. Y bueno, nos queda muy claro que todos estos antecedentes se los pasó José Cáceres a Paulina y eso demuestra que es una acción absolutamente que no tiene ninguna relación con su cargo. Un jefe de IPLAN no tiene por qué entregar antecedentes de una empresa privada para un proyecto donde además después el propio gobierno regional es el ente que los compra. O sea, ahí hay una negociación incompatible a mi juicio, no soy abogado, pero muy nítida, o sea, no corresponde. Es totalmente ajeno al rol de un funcionario público, más aún cuando es un directivo. Entonces, yo creo que eso ha sido muy emblemático. Yo agradezco a Paulina Tapia por su segunda comparecencia aquí en la comisión. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, podemos ponernos de acuerdo en el cierre de la comisión investigadora y liberar. Para cerrar, Sí. bueno, primero quiero agradecerle a usted la instancia. Siempre yo, en mi calidad de funcionaria pública, he tratado de colaborar en todas las instancias donde se me ha llamado a colaborar. Agradecerle la oportunidad para aclarar ciertas cosas o también para darme la oportunidad de expresarme también el sentir de los funcionarios que hemos llevado este tiempo con todo este caso. Y nada, pues agradecerle por la buena disposición de ustedes y nada, espero que luego todo se aclare, ya hay avance y eso es lo importante. Muy bien, muchas gracias Paulina, entonces la liberamos de la labor de la comisión investigadora y yo les propongo a los diputados presentes que nos pongamos de acuerdo. Nos queda una sesión, en el papel hay otra más, pero yo creo que la segunda sesión la vamos a ocupar para trabajar las conclusiones porque hay que hacerlo con mucho rigor, hay muchos antecedentes que han surgido. Entonces yo les propongo lo siguiente, teníamos para la sesión del 9 de agosto, porque el lunes siguiente es semana distrital, para la sesión del 9 de agosto teníamos contemplado invitar al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Él dio inicio a este caso, en trabajo conjunto con la Contraloría Regional, que fue muy valiente, porque fue muy maltratada cuando hizo estas denuncias, el Contralor Regional. Y yo creo que además es importante cerrar con él porque también hay sumario administrativo. Y si bien estamos hablando aquí de responsabilidades penales, eso no impide ni inhabilita las responsabilidades administrativas que hay, que también, en mi opinión, son muy nítidas en este caso y que también hay que hacer valer. Entonces, y yo no sé si qué hacemos con respecto al Ministerio Público, porque la fiscal no viene, yo entiendo sus argumentos, pero yo por lo menos, quiero ser muy franco con los diputados aquí presentes, siento que la Fiscalía ha ido muy lento en este caso, ¿ya? Y a mí me preocupa que ha transcurrido un año, no hay formalizado. A mi juicio los antecedentes son nítidos, son claros, y yo lo que propongo es que invitemos al fiscal nacional, Jorge Abbott. No es la idea de que nos den detalles que no pueden darnos, porque cuando Daniel Martorell nos dice, aquí mire, es que yo no puedo, no, si no queremos que nos entregue información secreta o que es parte del sumario, pero lo que queremos es lo que queremos tener certeza para transmitirle a toda la gente en nuestra región, es que la justicia entiende lo grave de este caso. Podrá demorarse para tener certeza absoluta, pero de repente se instala la sensación en nosotros de que no está actuando. Y que sencillamente esto queda un poco en el aire, y a mí me parece que esa es la sensación que yo tengo y que transmito aquí. Entonces, yo lo que propongo es eso, que en la sesión del 9 invitemos al Contralor, al Fiscal Nacional Jorge Abbott, para manifestarle nuestra preocupación, la importancia que tiene la acción de la Fiscalía, sin exigirle que nos dé antecedentes que son reservados, que no corresponden, y después de eso ya nos quedaría la entrega de las conclusiones una vez que las podamos trabajar de aquí a unas 3 semanas, que es un plazo razonable. Diputado Bocchio. Gracias, presidente. A ver, yo coincido en la pertinencia de invitar al Contralor Nacional para cerrar lo que fue esta intervención del Contralor, que fue fundamental a los efectos de entregarle los antecedentes al Ministerio Público, ver las diferencias en los precios de tasación, porque la primera alarma que se prendió en este caso provino de la Contraloría, tanto a nivel regional como nacional, y eso digno de destacar. Como dice usted, muchos diputados de la región
cuestionaron la actuación de la Contraloría y creo que ha quedado plasmado con el tiempo que esa crítica fue muy injusta, así que me parece bien. Ahora, entiendo que el Ministerio Público efectivamente está haciendo una investigación desformalizada. Yo creo que con esta querella del Consejo de Defensa del Estado va a haber un incentivo a la investigación para efecto de determinar las responsabilidades, para efecto de la formalización. Yo creo que siempre el rol del Consejo de Defensa como coadyuvante en defensa de los intereses del Estado creo que son muy pertinentes y me parece legítimo que la fiscal a cargo de la investigación en concreto, si lo determina, no comparezca a la comisión, está en su derecho y no quiero de alguna manera cuestionar la autonomía del Ministerio Público. Todos queremos que esta investigación avance rápido. Usted tiene razón, presidente, hay un interés público legítimo en la ciudadanía de la región de Coquimbo para que podamos tener una audiencia de formalización lo más pronto posible. Y en ese sentido me parece pertinente invitar al fiscal nacional, tanto respecto de la orientación global de la investigación, como también que pueda proporcionar los antecedentes de cuándo tuvo noticias por parte del Contralor Nacional respecto a estas diferencias de tasaciones que motivaron que de oficio se iniciara esta investigación por parte del Ministerio Público. Así que yo estoy de acuerdo con su propuesta, presidente. Muy bien, gracias, diputado Walker. Si hay de acuerdo, entonces, con eso, el día 9 estaríamos terminando la labor de la comisión investigadora. Posteriormente tenemos que citar para la aprobación y discusión del informe de conclusiones. Y el 9 estaríamos invitando al fiscal nacional Jorge Abbott y al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Muy bien, por haber cumplido el objeto, agradecemos a Macarena también, que ha estado ahí atentamente apoyándonos. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.